Es para mí una bendición muy grande estar con ustedes en esta ocasión C'est pour moi un privilège grand pour m'avoir pour l'occasion ça. para darles testimonio Pour capable faire témoignage del misterio de los hijos ordenados para vida eterna. des mystères petits destinés pour la vie éternelle. Para lo cual quiero leer en el libro de los Hechos, capítulo 13, versos 44 al 49 del libro de los Hechos. Esto fue en el tiempo de San Pablo, bajo el ministerio de San Pablo. En bas ministère Saint-Paul, Miren lo que sucedió regardez ça qui est en arrivé esta ocasión. dans l'occasion ça. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Jouer pour aller descendre dans la synagogue afin de entendre la parole de Dieu. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celo y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Et en fin de monde qui là, il a blasphémé Dieu. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: Laissa Paul avec Barnabas te dire au carrément. a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase la palabra, que se os hablase primero la palabra de Dios. Nous-mêmes, nous n'avons pas poussé. C'est nous-mêmes que nous qui pouvons recevoir la parole de Dieu, mais nous n'avons pas poussé, nous avons considéré que nous avons assez pour nous entrer dans la vie du pape finir. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice aquí la Escritura: y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los ordenados para vida eterna, siempre que creerán la palabra de Dios cuando es predicada, porque esas personas tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Han sido enviados a vivir en este planeta Tierra, en estos cuerpos mortales, para hacer contacto con la vida eterna, al escuchar la palabra de Dios predicada y escuchar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario y llevó nuestros pecados y nos lavó con su sangre preciosa de todo pecado. Y cuando escuchamos la predicación de lo que Jesucristo hizo en su primera venida, lo recibimos como nuestro Salvador. Y entonces lavamos nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibimos luego su Espíritu Santo, y se produce en nosotros el nuevo nacimiento del cual le habló Cristo a Nicodemo, diciéndole:
De cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, le dijo Cristo a Nicodemo. ¿Y cómo podemos nacer de nuevo? Creyendo en Cristo como nuestro Salvador, lavando nuestros pecados en la sangre de Cristo y recibiendo su Espíritu Santo. Eso fue lo que sucedió con estas personas cuando escucharon a Pablo predicando y hablando acerca del Mesías, de Cristo en su primera venida y la obra que llevó a cabo en la cruz del Calvario. Todas esas personas que creyeron estaban ordenados por Dios desde antes de la fundación del mundo para creer y tener vida eterna. Estaban ordenados por Dios. ¿Para qué? Para vida eterna. Y toda persona que está ordenada por Dios para vida eterna, en el tiempo que le toca vivir, escuchará la predicación del Evangelio y creerá, porque se abrirá su corazón, su alma, y esa palabra entrará a su alma. Y esa semilla de Dios que está ahí dentro, que es el alma de la persona, el cual es un hijo de Dios, despertará espiritualmente y se dará cuenta que es un hijo de Dios y lavará sus pecados en la sangre de Cristo y es añadido a la iglesia del Señor Jesucristo por medio del nuevo nacimiento, al creer en Cristo como su Salvador. Vean ustedes, en el tiempo en que Pedro predicó su primer mensaje, el día de Pentecostés, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, vean todo lo que dijo aquí. Vamos a comenzar en el verso 32 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y dice así: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos,
y para todos los que están lejos, et pour tout le monde qui vient loin, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. pour tout le monde, bon Dieu, maintenant, va reléger joindre. ¿Quién es el que llama? Qui est-ce qui relève? El Señor nuestro Dios. Le Seigneur, bon Dieu, nous. ¿Y a quién él llama? Et à qui est-ce qui relève? A los ordenados para vida À eterna. ordonner pour la vie éternelle. Y para ellos es Et pour nous, la promesa del Espíritu Santo. promesse de l'Esprit Saint. Y ahora veamos. Et pour y en avoir, Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, Dieu t'a dit un pilote parole encore pour te faire au point. diciendo: Il t'a dit au contraire. sed salvos de esta perversa generación. Sauver tête nous, était comme nous dans le temps, monde perverti ça yo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En pile là-dedans, yo te crois ça, Pierre t'a dit, yo te recevoir baptême. Jour ça, te gen 3,000 moun comme ça, il te mette tête yo ensemble avec disciples yo. Como 3,000 personas Comme 3,000 moun recibieron a Cristo como su Salvador. qui recevoir Christ comme sauveur. Lavaron sus pecados en la sangre de Cristo, Yo lavé péché yo dans sang Christ là, con la promesa avec promesse de que recibirían et qui a recevoir la promesa del Espíritu Santo. promesse de l'Esprit Saint. Ellos recibieron la promesa del Espíritu de Dios Yo te recevoir promesse de l'Esprit y bon. fueron añadidos Yo te joint a la iglesia de dans Jesucristo l'église Seigneur Jésus-Christ como 3,000 comme personas. 3,000 moun. Cristo Christ coloca en su iglesia attaché dans l'église li, los ordenados para vida eterna ordonné pour la vie éternelle yo. cuando escuchan la predicación del Là, Evangelio, yo écoute prédication de l'évangile. creen en Cristo como su Salvador, Yo crois dans Christ comme sauveur. lavan sus pecados en la sangre de Yo Cristo lavé péché dans y sang reciben el Espíritu de et Cristo. recevoir l'Esprit Christ là. La iglesia del Señor Jesucristo L'église Seigneur Jésus-Christ es el cuerpo místico de Cristo c'est comme ici Christ là, y es en esa iglesia et c'est dans l'église ça, donde nacen côté qui fait los hijos e hijas de Dios. petite fille à petite Son garçon. añadidos C'est lui qui dit a la iglesia del Señor dans Jesucristo. l'église Seigneur Jésus-Christ. La iglesia del Señor Jesucristo L'église Seigneur Jésus-Christ, ha ido creciendo en esta forma, il grandit dans forme ça. de edad en edad, De l'âge en âge, ha ido creciendo en la forma de un monte, il grandit dans forme au monde. en donde Dios ha ido añadiendo Côté bon Dieu vini ap mette a su à iglesia l'église li, los que están ordenados ça yo qui ordonné para vida pour eterna. la vie éternelle. En unas edades Dans un âge, hubo más il personas y a plus y personnes. en otras edades Dans l'autre âge, menos personas, il y a moins de monde. pero ha ido creciendo Mais il tape grandi. de edad en edad. De l'âge Y en ahora nos encontramos là qu'on y a nous en la edad de la piedra dans angular, l'âge de Anguille. donde Él está llamando y juntando a todos los ordenados para vida Comme eterna pour la vie éternelle. y los está colocando Il y a attaché en la parte más dans la alta partie plus haut de su dans iglesia, l'église li. la parte que corresponde a este día postrero. Dernier jour ça. Y por eso Peut-être ça, el llamado de Jesucristo l'appel Jésus-Christ ha llegado l'arrivée a la América Latina y el dans Caribe, l'Amérique latine à Caraïbes, donde Él está llamando côté la prélée, y juntando de l'assemblée, a todos sus escogidos con gran voz de trompeta, como dijo Jesucristo, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán et assemblée a todos sus à escogidos. tous choisis. San Mateo capítulo 24, verso Ce 31. Matthieu chapitre 24, verset 30. Este es el tiempo Ça c'est dans en que Él está llamando y juntando de la prélée a todos sus escogidos, tous choisis, a los ordenados para vida eterna ordonné pour la vie éternelle. del día postrero, de este tiempo Dans final. le temps final ça. Y los está colocando Et l'a attaché en su dans iglesia, l'église. que es su cuerpo místico de creyentes, Christ là, en la etapa dans l'étape de la edad de la piedra de l'âge de angular. Angulaire. Por eso Peut-être ça. yo estoy aquí con ustedes Ici avec y ustedes están aquí et conmigo, au même là, porque estamos escuchando la voz de Jesucristo llamando y juntando a todos sus escogidos, los ordenados para vida eterna, ordonné pour la vie éternelle. que Él llamaría La prélée, y juntaría de edad en edad, de l'âge en âge, de generación en generación, génération y ahora nos ha tocado en la América Latina y el Caribe el llamamiento de Jesucristo para los escogidos de Dios, choisis mon Dieu. para los ordenados para vida eterna Ordonné pour la vie que viven en este tiempo final. éternelle. Vive dans le temps final ça. Jesucristo dijo Jésus-Christ dit, en San Juan capítulo 10, dans Saint Jean chapitre 10, verso 14 al 16, verset 14 à 17, yo soy el buen pastor moi c'est bon pasteur. y conozco mis ovejas Et je connais mon ton. y las mías me conocen. Et je connais mon. Así como el Padre me conoce Je vois papa y yo conozco al Padre, et moi
y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Ese rebaño es la iglesia del Señor Jesucristo, donde Él coloca los ordenados para vida eterna, los cuales se representó en ovejas, y habrá un pastor. Ese pastor es nuestro Señor Jesucristo, el cual de etapa en etapa, de edad en edad, ha estado llamando y juntando a sus ovejas, a los ordenados para vida eterna. Él dijo: y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Y cómo escucharíamos la voz de Cristo? Si Él, cuando resucitó, luego ascendió al cielo, después de 40 días de resucitado, Él estaría en la tierra, manifestado en el Espíritu Santo, por medio de sus mensajeros, de edad en edad, en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes. San Pablo fue el primer mensajero de Jesucristo entre los gentiles, a través del cual Cristo llamó y juntó a sus escogidos, los ordenados para vida eterna, de entre los gentiles, de la primera etapa de la iglesia de Jesucristo, entre los gentiles, allá en Asia Menor. Luego pasó a Europa, donde levantó los diferentes mensajeros de 5 etapas que se cumplieron en Europa. Y allá en Europa, de edad en edad, desde la segunda edad hasta la quinta edad o etapa, Él envió estos mensajeros: Ireneo para la segunda edad, allá en Francia; Martín para la tercera; Colombo para la cuarta; Lutero para la quinta; Wesley para la sexta. Esos son mensajeros que Jesucristo envió en Europa, a través de los cuales Jesucristo se manifestó y llamó y juntó a los ordenados para vida eterna de esas edades que se cumplieron en Europa. Luego pasó Jesucristo en el Espíritu Santo a Norteamérica, donde envió a su séptimo profeta mensajero para la séptima etapa o edad de la iglesia gentil, el cual fue el reverendo William Branham, precursor de la segunda venida de Cristo, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías, preparando al pueblo para la segunda venida de Cristo. Y Dios estuvo llamando y juntando a sus escogidos de esa séptima etapa de la iglesia de Jesucristo. Estuvo llamando y juntando a los ordenados para vida eterna, los cuales serían colocados en el cuerpo místico de Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Recuerden que siempre el llamado de Dios para los ordenados para vida eterna es para que crean en Cristo como su Salvador, laven sus pecados en la sangre de Cristo y reciban el Espíritu de Jesucristo, el Espíritu Santo, y así tengan un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, del paraíso, y sean colocados en el cuerpo místico del Señor Jesucristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Para eso es que Él llama y junta a sus escogidos, que son los ordenados para vida eterna. Ahora esas personas tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo. En Hebreos capítulo 12
versos 22 al 23, verset 22 à 23, el apóstol San Pablo l'apôtre Saint Paul, nos dice: il dit comme ça, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. au contraire, nous projetons par contre monde Sion, par contre la ville monte vivant, qui veut dire Jérusalem qui est dans le ciel là, ensemble à toute quantité d'anges. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, Nous projetons par côté, nous projetons côté toute première petite côté assemblée à quel content. aquí nos habla de los primogénitos de Dios, La première, il parlait de premiers petits bons dieux. los cuales tienen sus nombres inscritos en el cielo. Ça y est qui vient nous écrit dans le ciel là. Sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero Nous écrit dans le livre de la vie mouton, desde antes de la fundación del mundo. depuis avant la fondation du monde. Y por eso, Peut-être ça, cuando llegan a este planeta Tierra, les sur planète ça, en estos cuerpos mortales, dans comme mortel là, saben que hay una vida eterna, il dit qu'on est gagné la vie éternelle. y cuando escuchan la predicación del Evangelio, Et là écouter la prédication de l'évangile là, algo dentro del alma se mueve et qui ont bagage dans cœur en dans l'amour qui déplacé. y entra esa palabra Et parole la rentre y despierta esa alma dormida, et l'amour qui t'a dormi, il réveillé, despierta il réveillé. al programa de Dios, À programme mon Dieu, se le abre el entendimiento et il ouvre connaissance y dice: et il vous dit comme ça. esto era lo que yo estaba esperando. C'est ça me t'attend non. Dios le abre el Il entendimiento ouvre connaissance y recibe a Cristo como su et Salvador, on recevra Christ comme sauveur. lava sus pecados en la sangre de Cristo On avait péché dans sang Christ là. y recibe su Espíritu Santo C'est roi l'Esprit Saint y es añadido et vous attachez a la iglesia del Señor dans Jesucristo l'église Seigneur Jésus-Christ con vida eterna. avec la vie éternelle. Cristo dijo Christ dit en San Juan capítulo 5, dans ce Jean chapitre 5, verso 24: verset 24, de cierto, de cierto os digo, en vérité, m'a dit nous, el que oye mi palabra y cree al que me envió, moun qui croit dans la parole, moi qui mettez confiance dans le monde qui voit là, tiene vida eterna la bien la vie éternelle. y no vendrá condenación, Yo pas jamais condamné, mas ha pasado de muerte a vida. il est déjà sorti dans la mort, il est rentré dans la Ha pasado vie. Il est passé de muerte de la mort, a vida il eterna. est rentré dans la vie éternelle. Cuando hemos aparecido en este planeta Tierra, Vous capable de paraître sur la planète. en estos cuerpos mortales, Dans pas mortel ça, hemos aparecido vous paraître en medio de una raza dans mi temps de race que está muerta, qui mort sin vida eterna, sans la vie éternelle, ni su cuerpo tiene vida eterna, ni corps ni pas la vie éternelle, ni su espíritu tiene vida ni eterna, l'esprit ni pas la vie ni éternelle, su alma tiene vida eterna. l'homme ni pas la vie éternelle. Pero cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador, Mais l'on recevra Christ comme sauveur. recibimos vida eterna. Vous recevoir la vie éternelle. Y entonces Et alors, entramos al programa divino, vous entrez dans le programme, al programa de vida le eterna programme la vie éternelle para todos los hijos de Dios, pour petit bon Dieu, para todos los ordenados, pour tout ordonné, para vida pour eterna. la vie éternelle. Por eso es Pour être ça, c'est que la predicación de la palabra de Dios prédication parole bon Dieu, se lleva a cabo l'arrivée aboutie por todas las naciones, pour toute nation, para que así pour comme ça, los ordenados para vida pour eterna ordonner pour la vie éternelle. la escuchen, Capable d'écouter, reciban el programa de Dios de vida eterna bon Dieu, y entren et rentrer a vida eterna. dans la vie éternelle. Y en el día postrero, Et dans le dernier jour, ça, en este tiempo final, dans le temps final, ça, cuando se complete el número les final complet le numéro de los ordenados para vida eterna, ordonné pour la vie éternelle, el cual se completará lui-même qui a complété en la edad de la piedra dans angular, l'âge qui est angulaire. luego Après, los muertos en Cristo pendant Christ, resucitarán après ressuscité, en cuerpos dans eternos le corps éternel, y nosotros los que vivimos même capite, seremos transformados. n'a transformé. Dios está llamando y juntando Dieu a premier assemblé, en la América Latina y el Caribe dans l'Amérique latine, la Caraïbe, los ordenados para vida eterna, ordonné pour la vie éternelle. con los cuales Avec ça, yo, se completará la complété, el número de los ordenados para vida ordonné eterna. pour la vie éternelle. Se completará el número La complété numéro, del cuerpo místico de et Cristo. comme ici
se completará el número de los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para formar parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Y entonces los muertos en Cristo de los tiempos pasados resucitarán en cuerpos eternos, y nosotros los que vivimos seremos transformados. En la América Latina y el Caribe, Dios está llamando y juntando los últimos predestinados, los últimos ordenados por Dios para vida eterna. Y por eso es que el mensaje de la gran voz de trompeta está llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, a los ordenados para vida eterna de este tiempo final. Y son colocados en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Hemos visto que hay ordenados para vida eterna conforme a como dice la Escritura. Y hemos visto quiénes son esos ordenados para vida eterna. Son los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de la fundación del mundo, ya Dios pensó en esas personas. Y ahora, cuando vemos que el mensaje del Evangelio del Reino está siendo predicado en la América Latina y el Caribe, y vemos que Haití pertenece al Caribe y que el mensaje del Evangelio del Reino está siendo predicado en Haití también, descubrimos que en Haití hay personas ordenadas para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Y Él los está llamando y los está juntando en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, que es esta etapa de la iglesia del Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que aquí en Haití Dios tiene hijos e hijas ordenados para vida eterna, los cuales están siendo llamados y juntados en este tiempo final. Y cuando escuchan la palabra, se abre el alma, el corazón, y entre esa palabra y se abre el entendimiento y dicen: esto era lo que yo estaba esperando. ¿Por qué? Porque es un ordenado para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Los ordenados para vida eterna. Haití tiene muchos ordenados para vida eterna, como también Puerto Rico y todo el Caribe y toda la América Latina. Y la edad de la piedra angular, que es la edad final que corona el cuerpo místico de Cristo, está siendo llena de latinoamericanos y caribeños. ¿Y esto por qué? Porque son ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Los ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Hemos visto que esos ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo, ya Dios los conoció desde antes de la fundación del mundo. Estaban en la mente de Dios antes de la creación, y Dios los tiene enumerados, escritos en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, para ser lavados con la sangre del Cordero de Dios, con la sangre de Jesucristo, y ser quitados sus pecados y ser llenos del Espíritu de Dios, y obtener así el nuevo nacimiento, nacer de nuevo, nacer en el reino de Dios, nacer con vida eterna en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque son ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo.
Hemos visto el misterio de los ordenados para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Así como Dios envió un mensajero en calidad a través del cual Jesucristo en el Espíritu Santo se manifestó y llamó y juntó a los escogidos de Dios para vida eterna en las diferentes etapas o edades de la iglesia de Jesucristo. Allá en Asia Menor tuvo a San Pablo, luego en Europa tuvo a Ireneo, a Martín, a Colombo, a Lutero y a Wesley, y luego en Norteamérica tuvo al reverendo William Branham. Para la América Latina y el Caribe él tiene un mensajero también. Apocalipsis 22 verso 16 dice: yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el mensajero para la América Latina y el Caribe. Es el ángel mensajero de Jesucristo. Él es profeta mensajero de la dispensación del reino, con el mensaje del reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios en este día postrero en la América Latina y el Caribe. Y con ese mensaje es que son llamados y juntados los escogidos de Dios en este día postrero para vida eterna desde antes de la fundación del mundo. Y por eso tienen que ser colocados en el cuerpo místico de Cristo, en la iglesia del Señor Jesucristo, en la edad de la piedra angular, en este día postrero. Y de estas cosas en las iglesias, para dar testimonio de estas cosas en las iglesias y a todo ser humano. Ahora podemos ver que es con el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje de la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que viene este profeta mensajero dando testimonio de estas cosas y llamando así y juntando así a todos los ordenados para vida eterna que están viviendo en este día postrero en la América Latina y el Caribe. Este es el territorio de la bienaventuranza para este día postrero. Es el territorio en donde Jesucristo haría el llamado final por medio de su ángel mensajero. Y por eso Él está llamando y está juntando a los ordenados para vida eterna aquí en Haití y en todos los países latinoamericanos y caribeños. ¿Y dónde están los ordenados para vida eterna de Haití? Aquí están. Aquí en Inche está un grupo. Y en diferentes lugares de la República de Haití están los que están ordenados para vida eterna de la República de Haití. Y si alguno ha ido a otra nación y está ordenado para vida eterna, le llegará también la palabra, el llamado de Dios correspondiente a este día postrero, para ser añadido al cuerpo místico de Cristo, porque es un ordenado para vida eterna también. Ha sido para mí un privilegio muy grande darles testimonio del misterio de los ordenados para vida eterna. Hemos visto lo sencillo que es todo. Dios nos ordenó para vida eterna y por eso en este tiempo nos llama y nos junta en su iglesia, su cuerpo místico de creyentes en la edad de la piedra angular. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y siga añadiendo a su iglesia los ordenados para vida eterna de Haití y de todos los países latinoamericanos y caribeños, y se complete pronto el número de los ordenados para vida eterna, y luego seamos transformados todos los que estemos vivos en ese momento, y sean resucitados los muertos en Cristo en cuerpos eternos, en el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén.
Muchas gracias por vuestra amable atención. Merci pour aimable attention. Y con nosotros nuevamente el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Et encore avec vous, frère. Para continuar. Miguel Bermúdez Marín. Dios le bendiga Bonjour, les amis. y continúen pasando un día feliz, Continuez à passer un jour fait heureux. lleno de las bendiciones de Jesucristo. Plein de bénédictions de Jésus-Christ. Con nosotros el reverendo Miguel Bermúdez Marín. Avec nous, frère Miguel Bermúdez Marín. Damos gracias a Dios por William Soto Santiago y que Dios bendiga a William Soto Santiago con todas las bendiciones de la primogenitura. Amén y amén. Y a ustedes también. Amén y amén. Gracias a Dios. Bueno, estamos muy contentos por haber tenido a nuestro hermano William.